Así es, y está conmigo para charlar sobre esta conferencia que se va a estar realizando el próximo jueves sobre Gregorio Arauz de la Madrid. Recordemos que Jorge Mendía es un experto y un especialista y un estudioso sobre la historia y sobre todo sobre los próceres. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Mariana. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Primero decir que el Archivo Histórico de la provincia se ha puesto en esta tarea de hacer un ciclo de conferencias. Y en ese ciclo de conferencias que la ha llevado todo este año, el día jueves se da el cierre de lo mismo. Lo cual, bueno, primero aprovechar el espacio para felicitarlo al director, que es Javier Crito, en razón de que ha dado un espacio como para que la gente, alguien que les interese nuestra historia, que les interese nuestra identidad, puedan ir no tan solo a buscar un pedacito de historia de ese archivo, sino también un poco que como a dar esas pequeñas charlas que nos damos a los efectos de poder buscarle una vueltita más a lo que había pasado en ese momento. Y bueno, me toca con la segunda parte de Gregorio Arauz de la Madrid. La primera la dio Luis Giannicelli hace 3 semanas atrás, y ahora viene una segunda parte a donde vamos a hablar de este gran prócer. Y el título que le puse es La Tucumanidad, que nos representa él mismo, porque todo lo que él hizo, todas estas luchas, todas estas batallas que tuvo, da una fortaleza a lo que Tucumán fue en ese periodo, en el periodo de la independencia. Bien, ¿qué puntos destacaría de la figura de este prócer de Gregorio Arauz de la Madrid? Alguien lo ha nombrado como valiente entre los valientes, pero a mí lo que me asombra es que en Tucumán es difícil destacar hombre en ese proceso independentista, a donde en Tucumán estaba gente como San Martín con Belgrano en un mismo punto, en un mismo momento, hombres fuertes como Bernardo de Monteagudo, hombres fuertes como Ildefonso La Muñeca, Bernabé Arao. Entonces todos estos hombres grandes, todos estos hombres muy fuertes, que se destaquen la Madrid por algo, es porque tenía un condimento muy fuerte. ¿Y cuál era el condimento? Era un luchador, era un peleador. Si uno puede decir de la Madrid, poner algunas expresiones, que era bravo, que era un tipo que todos los querían, cuando estaban peleando, querían tener, digamos, la gloria de poder vencer o matar a esa persona porque era temible, era una persona que se hacía sentir en la batalla. Bueno, ese era Gregorio Arauz de la Madrid. Un tipo que en algún momento, desde los 14 años y muere al 62, pelea casi el 90% de su vida, porque peleó casi 45 años de su vida. Pero a su vez es un hombre que nos representó tanto a nosotros, a los tucumanos, porque dio tanta batalla. Nosotros acá ya hablamos en algún momento de lo que él hizo en la batalla de Tucumán, sí, a lo cual consustanció esa victoria. Peleó más de 167, o sea, tuvo luchas entre batallas, combates o cuestiones, las tuvo, 167. Hay una batalla muy grande que se llamó en el Tala, a donde ya lo daban por muerto a este hombre, porque tenía pisados por los caballos, tenía heridas, tenía la nariz totalmente fuera, 13 o 14 cicatrices en su cabeza. Era una persona que estaba ya totalmente muerta. Cuando volvieron para tratar de intentar convencerse de que era la Madrid la persona que había caído, ese cuerpo ya no estaba. Sus propios amigos lo habían rescatado y decían, pero es imposible, le pegamos un balazo, le pasamos por los caballos por encima, lo sableamos, le cortamos tal. Entonces cuando ese hombre lo llevaron, lo curaron y en el tiempo, y mucho tiempo estuvo curándose, pero seguía luchando en algunos momentos, uno termina diciendo, caray, que representó nuestra independencia ese Gregorio Arauz de la Madrid. Bueno, esas pequeñas cosas vamos a ir hablando y cómo conocía su territorio, porque ha peleado en todo lo que es en el ámbito independentista hasta el año 1818, 1820, él pelea todo lo que es el norte y el sur boliviano. Es un hombre muy fuerte, fue un hombre muy aguerrido. Y bueno, espada en algún momento de San Martín, de Belgrano, espada de Rondó, espada de muchos, espada de Urquiza. Fue un hombre que, mire, para terminarlo, cuando ha sido la pelea de Urquiza contra Rosa en Casero, sí, nosotros podemos decir, bueno, fue Urquiza contra un gran Rosa que pelearon,
pero el vitoreado y el llevado en anda cuando entraron a Buenos Aires después de la gran batalla de Caseros que gana Urquiza, ha sido La Madrid. Eso dice que también sobresale de los grandes entre los grandes, o sea, es un valiente dentro de los valientes. Usted lo vincula con, va a tratar de dar en esta conferencia, de alguna manera, ¿cuáles son sus características vinculadas a la tucumanidad, como bien lo define? Hay que recordar que él peleó y tuvo mucha incidencia, sobre todo en la etapa de la revolución, pero también de la formación de la construcción de la Argentina. ¿Cómo refleja entonces sus características con esto, cuando aún Tucumán, como la conocemos hoy, no existía? Claro, bueno, porque era un pensamiento, era una sensación de qué es lo que se podía venir y no se sabía si iba a ser un gobierno republicano, un gobierno, en fin, tantas otras. Gracias a Dios que terminó la presentación que en su momento hizo Bernabé Brown en 1820, que era un gobierno republicano, ¿no? Pero la Madrid, tenía 5 años la Madrid cuando lo llevan a Catamarca, y él aprende a leer y escribir sobre el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de aprende a leer sobre el Nuevo Testamento, esto lo digo porque en algún momento alguien, cuando él vino a los 9, 10 años, en las tertulias que había en la ciudad de San Miguel de Tucumán, le preguntaban sobre algo, sobre el tema del Nuevo Testamento, y él lo recitaba de memoria, lo citaba de memoria. Esto era por su memoria prodigiosa. Pero ¿qué influyó en él? Y bueno, ahí influye lo que es la justicia social y el bien común, la igualdad. Eso a él lo hizo y le dio parte de su vida de trabajar en eso, lo que se llamaba la igualdad, en la lucha de la independencia y en la construcción de lo que era la Argentina, que esos dos conceptos se buscaban. O sea, eso es lo que él luchaba, buscando esos dos puntos. Entonces, y con la fiereza que tenía, y permítame esa expresión porque era una bravura que tenía, porque daba absolutamente todo, eso es lo que este hombre ha podido constituir y ha podido ganar batallas esenciales y digamos, y muy necesarias a los efectos de que termine el proceso de la independencia y también termine ese proceso interno que tuvimos, que tanto nos costó tantas vidas y tanto territorio, porque perdemos el Alto Perú también por las peleas propias, ¿no? Así es. Con relación en sí a los próceres tucumanos, él es uno de los grandes próceres de la provincia, pero a veces no se conocen tanto, o nosotros como tucumanos no conocemos tanto de nuestros próceres. ¿Cree que se está trabajando en esto para que de alguna manera haya más información y la gente conozca un poco más? Mire, había tanto fuego, había tanta pasión, había tanto, y a su vez tantos intereses, que bueno, han tenido que pasar un tiempo para que esto pueda ir aflorando. Y bueno, nos queda a nosotros recordar a estos hombres, poner en tapete a estos hombres y tomar esos valores. Creo que todo lo que se hace y las distintas miradas y posiciones que cada uno tiene es muy válido. Lo que a mí no me gusta, y que por eso creo que nos tocó la Madrid mucho este año, es porque un gran sector, y sobre todo de la provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, están tomándolo a la Madrid como una persona nefasta, mala, y están tomando capaz que un hecho de él y tratando de endemoniar, cuando la Madrid no es absolutamente, sino es absolutamente todo lo contrario. Entonces estas cosas que nosotros tomamos y empezamos a responderle de alguna forma a estos hombres que quieren tomar un partido político hoy, a querer endemoniar a esta persona. Yo creo que todo lo que se haga sobre Tucumán, porque esta es la particularidad que tiene Tucumán, y cuando tocamos estos personajes, siempre estamos hablando de un pensamiento de la patria grande. Otros próceres, yo no diría que hablamos de una patria grande porque eran muy localistas, pero Tucumán, sobre todo, cuando declara una independencia, lo declara para todo Sudamérica. Cuando Monteagudo da un grito libertario, el primer grito libertario, el 25 de mayo de 1809, lo que es en Chuquisaca, lo da para todo Sudamérica. Y cuando se dan estas peleas, no se dan solamente en Tucumán, como hay otros que se quedan solamente en su ciudad o en su provincia en estos momentos, sino él lo dio en un territorio que estuvo peleando en muchos otros lugares, no tan solo en la Argentina, que podemos decir hoy, sino se peleaba por fuera de ella. Si yo tengo que hacerle hoy un mapa, la Madrid peleó 1.700 kilómetros al sur desde Tucumán y 1.800 kilómetros al norte de lo que es Tucumán. O sea, podemos hablar de un radio de 3.000
500 kilómetros a la vuelta que estuvo peleando. Anduvo por Uruguay, Chile, Bolivia, anduvo por todas nuestras provincias, anduvo por las provincias, parte de Perú también, anduvo por las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca, San Juan, Mendoza, de Bravo, y toda lucha, en ninguno ha ido por cuestiones sociales. Claro. Entonces, hablar de la Madrid, hablar de Tucumán, hablar de un pensamiento de una patria grande, hablar de una hechura de una revolución donde uno puede hablar de libertad e independencia y hablar de una constitucionalidad argentina, sí, por supuesto, todo lo que se haga es poco, pero todo lo que se hace también es muy bueno y es bastante aceptable. Atilio, para resumir, ¿cuándo es la conferencia, en qué horario y para invitar lógicamente a la gente que pueda participar? Bueno, el archivo histórico está situado en la calle 25 de mayo al 485, creo que a la par de la Facultad de Derecho. Es mañana 11, jueves 11, a las 20 horas, en ese lugar nos vamos a dar cita y bueno, vamos a tratar de simplificar la vida de la Madrid a un par de horas, a los efectos de poder transmitir quién fue este hombre entre historiadores, jóvenes que les interesa la historia, jóvenes que estudian y algunos maestros, profesores que también van porque les interesa. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por tratar de transmitir y valorar esto, ¿no? Un placer. Seguimos con Carla.